noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Este espacio donde todos aprendemos a ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, tíos, abuelos, hermanos, mejores familias. Y hoy volvemos a tener en este espacio a la licenciada Brenda Vega, mi esposa, quien va a continuar con el tema de su anterior charla, ansiedad. ¿Qué tema? Así que le doy la bienvenida a este nuevo encuentro y los dejo con la licenciada Brenda Vega. Muchas gracias, Cristian, Sebas y Vale. Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre ansiedad, específicamente sobre crisis de pánico y trastorno de pánico. ¿Por qué decimos que está dentro de lo que es ansiedad? Porque la ansiedad puede tomar distintas formas. Podríamos decir que se organiza de modos de funcionamiento diferentes. Entonces, en algunos casos va a tomar formas de crisis de pánico, otros va a tomar formas de miedo a enfermedades, accidentes, en otros a temores a la interacción social, lo que se llama fobia o ansiedad social, en lugares cerrados, abiertos, lo que es claustrofobia o agorafobia, a diferentes situaciones, animales, y podríamos seguir. Por eso es que vamos a hablar hoy de pánico. Entonces me gustaría comenzar respondiendo a esta pregunta que aparece en la mayoría de los pacientes. ¿Qué son los ataques de pánico y el trastorno de pánico? Entonces llamamos crisis o ataque de pánico cuando aparece repentinamente esa vivencia de miedo o de terror muy intenso que genera un malestar intenso con las sensaciones de descontrol, de desmayo, muerte inminente. Puede sentirse la persona fuera de control. Entonces, el ataque de pánico podría ser visto como un conjunto de sensaciones físicas. La crisis de pánico forma parte del trastorno de pánico, pero también puede hacerse presente en otros trastornos de ansiedad, o puede ser que forme parte de la fobia social, apareciendo solamente cuando se presenta el momento de enfrentar el objeto fobígeno, o sea, el objeto a la situación que uno teme. Ahora bien, cuando las crisis se repiten y uno comienza a convivir con la preocupación acerca de la posibilidad de que aparezcan nuevos episodios y las consecuencias de ello, o sea, lo que implica esos episodios, entonces decimos que estamos frente a un trastorno de pánico. Veamos algunas de las preocupaciones más comunes que se dan en la mayoría de los pacientes. ¿Y si me agarra de nuevo? ¿Y si me desmayo o me mareo en la calle? ¿Y si nadie me puede ayudar? ¿Y si me agarra mientras manejo el auto? Es mejor entonces que no salga solo. ¿Y si tengo un ataque al corazón, tendré algo en la cabeza? ¿Me estaré volviendo loco? A partir de acá, el comportamiento de la persona comienza a cambiar de manera progresiva. Y podemos comenzar a tener lo que se llama conductas de reaseguro. Precisamente es esto, limitar cierto tipo de actividades cotidianas a raíz de lo que nos pasa, o en realidad de lo que interpretamos que nos pasa. Vamos a ver una serie de síntomas en los que se muestra o se siente la persona que tiene ataque de pánico. Por ejemplo, palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblores o las sensaciones de sacudidas musculares, sensación de ahogo, falta de aire, sensación de atragantamiento o presión en el pecho, malestar torácico, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad, mareo, sensación de desmayo, desrealización o despersonalización, que es como la percepción de que lo que está viviendo no es real. Miedo a volverse loco, perder el control, miedo a morir, lo que son las parestesias, que son los hormigueos o la sensación de entumecimiento, escalofríos, sofocaciones repentinas. Estas manifestaciones no son otra cosa que la puesta en marcha de las reacciones de lucha o huida. O sea, es la respuesta de nuestro cuerpo cuando nosotros percibimos miedo, lo que en este caso, en el pánico. Esa reacción de miedo se dispara casi sin causa aparente.
por lo que genera mucha incertidumbre y miedo o temor por la salud física y la salud mental. Muchas personas se preguntan frente a estos síntomas, ¿estaré por tener un ataque cardíaco? ¿Me estoy volviendo loco? Seguramente no nos haríamos esas preguntas si luego, por ejemplo, de tener un susto porque nos salvamos de tener un choque frente a una frenada violenta, en ese caso, por ahí quizás el corazón también empezaría a latir fuerte. Tendríamos miedo, pero la interpretaríamos como una consecuencia normal de haber vivido esa situación. En cuanto paramos o frenamos y nos tomamos un tiempo, esas emociones y sensaciones se van a ir o van a empezar a disminuir. Muy diferente es cuando esas sensaciones se presentan sin previo aviso, sin causa aparente. Pero esa misma reacción fisiológica que describimos es lo que pasa en el pánico, pero sin causa aparente. Sin embargo, tanto un caso como el otro, la reacción del organismo es una respuesta de defensa. Por lo tanto, no es peligrosa para nosotros. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, el ataque de pánico va a construir una reacción de defensa que se va a disparar o activar, pero de manera errónea, o sea, cuando no debería. Siempre pongo este mismo ejemplo, como la alarma de un auto, que apenas pasa un colectivo suena, y si alguien la roza suena. La alarma es genial, es buenísima, pero si está bien calibrada o está bien regulada. Si no está de esa manera, no cumple su función y comienza a traer complicaciones. Para los que sufren pánico, esa alarma suena en momentos donde no debería. Con lo cual, si se regula, va a empezar a funcionar cuando sea verdaderamente necesario. Más adelante vamos a ver cómo se trabaja. Ahora, ¿es lógico que me asuste con los latidos fuertes del corazón y con esas sensaciones que describimos antes? Sí. ¿Cómo no nos vamos a asustar frente a eso? Sobre todo si no sabemos qué nos pasa. Pero recuerden que estos cambios y reacciones van a ser como respuestas frente a una percepción de peligro. Y nuestro cuerpo está preparado para responder. No hay manera de que en las primeras crisis no haya susto, porque es una irrupción sin previo aviso. Y frente a sentir que el corazón parece que se va a salir del lugar, que no se puede respirar bien, que hay sensación que uno se va a morir, que va a generar tanto malestar y susto, porque la mayoría no sabe ni qué le pasa, ni sabe tampoco qué hacer. Pero a medida que van pasando las crisis se van dando cuenta que no es tan grave, pero sigue generando mucho. Y un factor clave en la intensidad del miedo es la sensación de pérdida de control sobre el propio cuerpo. Porque las crisis pueden ocurrir en cualquier momento y la mayoría, como dijimos recién, no sabe qué hacer. Se torna desesperante para el que lo padece. Ahora, ¿se acuerdan que en la charla anterior hablamos de 3 sistemas en donde se manifiesta la ansiedad? El sistema fisiológico, que era lo más somático, lo corporal, o sea, lo que nosotros sentimos. El cognitivo, o sea, lo que pienso y percibo, por lo tanto es lo mental, lo más subjetivo. Y lo conductual o comportamental. Esta respuesta de pánico atraviesa esos 3 sistemas, o se manifiesta en esos 3 sistemas. Entonces, ¿es posible perder el control en medio de la crisis? La verdad es que no. Y aunque parezca mentira, y aunque se sienta como tal, porque las manifestaciones, recordemos que son respuestas de un mecanismo que nos permite huir o atacar. Entonces es adaptativo, es para preservar nuestra vida, con lo cual el cuerpo está preparado para la acción. Por eso todos los síntomas que tenemos es por eso. Entonces, cuando no podemos salir de donde estamos, por lo que fuere, porque queda mal, por lo que fuere, estos impulsos van a ser expresados en conductas como desesperación, como los movimientos de los pies,
se camina mucho más rápido de lo normal, sobre todo se tiene un sentimiento de estar como atrapado, como necesitar escapar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo recibió la señal de alarma y el cuerpo se comenzó a preparar, ni más ni menos para eso. En resumen, durante el miedo, el cuerpo entero se prepara para la acción. ¿Y cuáles son los efectos de la respuesta de huida o de lucha? O sea, ¿qué pasa cuando se activa en nosotros el sistema de alarma? Vamos a ver algunos puntos. Se desvía la atención hacia el medio que nos rodea. O sea, mi atención va a lo que siento y a lo que pasa alrededor, viendo si puedo escapar, por ejemplo. Hay un aumento en la percepción de los peligros y de las posibles amenazas. O sea, nos ponemos mucho más hiperalertas y más sensibles. El cuerpo se prepara para la lucha o para la huida, con un incremento, un aumento del rendimiento del corazón, la respiración, y por lo tanto vamos a tener mucho más fuerza y más velocidad. Las personas que tienen el trastorno de pánico son personas que tienen determinada predisponibilidad a la ansiedad. Influyen varios factores, como el contexto, la crianza y otras características específicas, como tener un ambiente con, por ejemplo, elevada autoexigencia, tanto propias como de las personas parentales o las personas que nos rodean. Entonces van a esperar de sí un nivel de perfección que también intentan imponer o se espera de los demás. Esto lo puede llevar a estar atento a las mínimas fallas propias y también a las de los demás, incluso a no tolerarlas, trayendo mucho malestar. Otra característica es el pensamiento rígido o dicotómico, que es la tendencia a percibir las situaciones de la vida de manera polarizada. Las cosas son blancas o son negras, son correctas o incorrectas, perfectas o imperfectas. Es el todo o el nada. Lo que lo hace autoimponerse reglas muy rígidas que pueden cumplir con un alto nivel de tensión y malestar. Se guía por esos mandatos como el debería, el tendría, tenés que, debes que. Otra característica es una cierta tendencia a la aprobación o a la dependencia. Una persona con esta tendencia va a depender de los demás para su autoaceptación y esto va a generar un sentimiento de autorrechazo que lo hace hipersensible a las críticas y por lo general se le va a dificultar decir que no a la demanda de los demás. Y es particularmente susceptible a las necesidades de los demás, de los otros. En el fondo lo que trata es de complacer. Otra característica de las personas con trastorno de pánico o de ansiedad es un nivel de imaginación y visualización. Quienes sufren estos trastornos de ansiedad suelen ser muy creativos para imaginar muy realmente o vívidamente y verdaderamente diferentes sucesos. Pero esa creatividad, al estar centrada hacia lo más negativo, se anticipan mentalmente a hechos que son atemorizantes, que podrían ocurrir a partir de una situación dada. No pueden pensar de manera más positiva o realista hasta que no se trabaje esa nueva manera de pensar. Otra característica que tenemos es el hipercontrol y suprimir la percepción de los propios sentimientos. Tienen una necesidad de dominar, controlar las situaciones o cambios inesperados de cualquier índole. Y supriman los sentimientos porque podrían causarle una pérdida de control o se sienten expuestos a la desaprobación de los demás. Entonces hay una tendencia a ignorar las propias necesidades físicas, como el descanso, y solo van a notar, por ejemplo, el agotamiento o la fatiga cuando ya están exhaustos. Estos rasgos suelen estar presentes en la mayoría de las personas, pero en una proporción muy pequeña. Pero la exageración de los mismos es lo que lleva a tener dificultades. Las personas con trastornos de ansiedad tienden a estar ubicadas en alguno de los extremos de estos rasgos que estamos viendo.
se desencadena el ataque? Como dije antes, la respuesta de lucha o huida, o sea, los síntomas físicos son parte, hace que se dirija la atención hacia supuestos o potenciales fuentes de peligro. Según lo que yo percibo como peligro, puede o no ser. Cuando la mente no logra encontrar un peligro real afuera, vuelve hacia adentro y de manera automática va a intentar buscar una explicación. Entonces, debo tener un ataque al corazón, o un tumor en la cabeza, o voy a perder el control, o me voy a desmayar, o me voy a morir. Esas interpretaciones que aparecen nos provocan miedo o pánico. A su vez, el miedo y el pánico aumentan los síntomas físicos. De ese modo se produce un ciclo de síntomas. Miedo, síntoma, y así sucesivamente, produciendo un circuito de retroalimentación. También el estrés de la vida cotidiana, dado que resulta un aumento de la producción de adrenalina y otras sustancias químicas que pueden producir síntomas similares a la ansiedad y el pánico. Las personas con pánico, cuando experimentan cambios que para la mayoría de nosotros serían normales en el organismo, por ejemplo, cuando caminamos tenemos la respiración un poco agitada, sentimos una leve taquicardia cuando corremos o cuando caminamos muy rápido. Las personas con pánico chequean y monitorean el cuerpo, su propio cuerpo, y notan esas sensaciones más que el común de las personas. Su percepción está más agudizada y hay una hipersensibilidad a esas manifestaciones porque se presta más atención por el miedo. Los síntomas físicos que vivieron en los primeros ataques de pánico muchas veces quedan asociados al momento traumático y se convierten en señales que están cargadas de significado, de amenaza o de peligro. O sea, se volvieron como reflejos condicionados. A esto se lo llama condicionamiento interoceptivo. Y como resultado es probable que podamos ser más sensibles a esos síntomas, que se reaccione con miedo por las asociaciones de estas experiencias. Esto puede pasar incluso con determinados alimentos. Por ejemplo, si al estar comiendo en un restaurante comienzan a sentir o a aparecer determinadas sintomatologías de las que ya vimos, comienzan a sentir un malestar alto, es probable que asocien ese determinado alimento con esa situación de estar en un restaurante y se asocia como peligroso para un posible ataque de pánico, con lo cual van a empezar a restringir ese determinado alimento y esos lugares. Entonces, por esta asociación condicionada, las sensaciones que ocurren durante actividades comunes, cotidianas, hacer ejercicio, como ya hablamos, transpirar, la agitación propia del ejercicio, estar en un supermercado haciendo una cola, o en el subte, cuando hay mucho calor, puede activar el estado de pánico. Pero aunque no sepas por qué se despertaron los primeros síntomas, tené la seguridad y la certeza que son parte de la respuesta de lucha o huida, por lo tanto es inofensivo. Ya vimos características de las personas que tienen predisponibilidad a la ansiedad. Ahora vamos a ver qué factores influyen o inciden en el desarrollo de la ansiedad. Hay factores neurobiológicos, factores ambientales, de contexto, como las figuras parentales, por ejemplo, muy sobreprotectoras, o que están ausentes, algunas reglas muy rígidas, o con exigencias despedidas. Abarca un poco lo que vimos antes. Este tipo de exigencias puede establecer un patrón de todo, nada, blanco, negro, y estas reglas rígidas pueden generar exigencias despedidas, como dijimos recién. Esto o aquello se hace de manera determinada en esta casa, por ejemplo. Tenés que ser la mejor o el mejor, el más flaco, la más flaca. Tenés que tener una carrera universitaria, tenés que ser bien reconocido o reconocida, etc. Muchas veces esto se dice con palabras,
y otras veces con acciones, como por ejemplo la aprobación según el desempeño. Muchos son valorados como personas solamente cuando su desempeño cumple las exigencias o las expectativas de los demás. Y esto lleva a la creencia errónea de que una persona tiene valor únicamente cuando hace algo valioso. O también tiene que ver con lugares o roles en los que se nos pone o se pone a la persona. Sos la más linda, la más inteligente o el más inteligente. Y se comienza a responder a esos mandatos sin darse cuenta. Otras palabras, en esta casa el trabajo o el hacer es lo más importante. Si no hay ese reconocimiento, si no hay ese reconocimiento. Recordemos que estos factores no son solo para las personas con pánico, sino para aquellas personas que tienen la tendencia a la ansiedad. También con la supresión o la negación de los sentimientos. Puede que se enseñe a alguien, por ejemplo a los chicos, a decirle frases como no llores, no tenés que mostrarte avergonzado, no te enojes. O indirectamente cuando los chicos ven en las figuras significativas o parentales que no demuestran las emociones y sentimientos o las niegan. También ahí estoy enseñando. Hay muchas familias que expresar poco o dar poca información de lo que sienten, de sus afectos, es una norma. Quizás mientras estoy hablando estarás diciendo o pensando, eso me pasa a mí, o eso lo viví yo, o eso lo vivo yo. Déjame decirte que lo mejor de todo y lo más esperanzador es que podemos modificar aquellas cosas que hemos aprendido y que quizás hoy no son funcionales para nosotros. Y eso se trabaja muy bien. El primer paso es poder reconocer, registrar. Y el siguiente será aprender a modificar las causas o esa predisposición a padecer problemas vinculados a la ansiedad. O sea que sí se puede. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración muy importante. Lo que estamos hablando en la escuela de familia no es para condenar, exponer o hablar sobre si nos criaron mal o bien, sino para poder crecer, para entender algunos procesos que podemos estar atravesando y ser sanados, ser libres, conocer sobre diferentes problemáticas que estamos viviendo y viviendo como comunidad. Es importante saber que cuando hablamos de las personas significativas para nosotros, o las figuras parentales, o el contexto, o el entorno, no estamos hablando mal de los padres. Cada padre, cada figura significativa para nosotros hizo seguramente o continúa haciendo lo mejor que cada uno pudo o puede hacer y dar con lo que tiene. Esto es muy importante. Muy bien, seguimos. El trastorno de pánico puede ser con o sin agorafobia. Los estudios dicen que la mayoría de los pacientes con trastornos de pánico presentan agorafobia. Entonces, ¿qué es la agorafobia? La agorafobia es la intensa sensación de desamparo que se puede experimentar cuando nos encontramos en lugares abiertos, donde resulta difícil buscar un escape o una salida, o donde va a ser difícil conseguir una ayuda en caso de sufrir un ataque de pánico. Esto lo lleva a evitar determinadas salidas, encuentros, por si se llega a sufrir un ataque de pánico. Pero tampoco podemos quedarnos en la casa solos por si nos descomponemos. No viajamos fuera del radio de la ciudad porque la distancia produce sensación de desamparo. Entonces esto trae aparejado el abandono de estudio, ni hablar de tolerar media hora de la facultad, de ir a lugares, de no poder ir a lugares, ni encontrarse con amigos, incluso hasta no poder ir a los trabajos. Tampoco pueden usar el transporte público, colectivos, subtes, precisamente por la sensación de no poder escapar y si les llega a dar un ataque de pánico. La agorafobia es una consecuencia natural de la crisis de pánico repetida y se instala ya en los primeros comienzos del trastorno. La vida a esta altura empieza a ser muy empobrecida.
al no encontrar cómo resolver el problema y además se corre el riesgo de acostumbrarse a vivir así. Recuerden que esto tiene tratamiento, tiene posibilidad de trabajar y cambiar patrones mentales por pensamientos más sanos y más funcionales. Vamos a ver ahora cómo, en una placa, cómo se activa el circuito del pánico. Lo primero que aparece es una percepción de amenaza. Primero percibimos que algo va a ser amenazante. Luego se activa nuestro sistema de alarma. Aparecen síntomas físicos. Aparecen pensamientos más negativos, más catastróficos. Luego aparece la sensación de miedo. Luego miedo al miedo, ese miedo que estoy sintiendo. Y conductas evitativas o la agorafobia. Esto se transforma en un circuito y funciona de esta manera cuando se inicia o cuando se perpetúa el ataque de pánico o el trastorno. Lo primero que es necesario hacer para comenzar a mejorar es lo que se llama psicoeducación. ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo? Empezar a entender qué es lo que pasa cuando se está en una crisis de pánico o ya está instalado el trastorno de pánico. Cómo se genera, cómo se activa, qué cosas son predisponentes y cómo romper los circuitos que se forman para poder ser restaurados. Algo importante de hablar son los autodiálogos, y la ansiedad. Las personas que tienen algún trastorno de ansiedad o suelen sentir ansiedad, quizás no tan invalidante, pero si sienten algún malestar, están predispuestas a desarrollar autodiálogos o autocharlas negativas, que son ni más ni menos que lo que nos decimos a nosotros mismos. Fíjate que casi el 90% de lo que recibimos es lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos. Por ejemplo, desde que suena el despertador nos hablamos y decimos, ay, quedo un ratito más, me quedo unos minutos, no, mejor me levanto rápido, así no me duermo. O cuando hicimos algo que no nos gustó o que sentimos que quedamos expuestos o en ridículo o algo que no salió como esperaba, nos podemos decir qué tonto que soy, o qué tonto que soy, o qué inútil, nunca me salen las cosas bien. Esos son autodiálogos. La ansiedad puede ser generada en el preciso momento en que la persona comienza a decirse a sí misma frases que se inician con 2 o 3 palabras. ¿Qué pasa si me agarra un ataque de pánico en tal o cual lugar o en tal o cual situación? Y la otra es, ¿y si nadie me puede ayudar? Fíjate que lo que se dice tiene un tinte negativo. Y acá aparece lo que se llama la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria, que es uno de los componentes fundamentales, aparece cuando vamos a enfrentar situaciones potencialmente difíciles. Y se va desarrollando a partir de esos enunciados distorsionados que la persona se va formulándose a sí misma. Lo que dijimos recién, ¿qué pasa si me da una crisis ahora? Si no puedo manejarla, ¿qué van a pensar los demás de mí si me ven así? Seguro que no puedo escapar si me da un ataque. El poder darse cuenta e identificar este tipo de pensamientos cada vez que aparezcan es el primer paso para poder recuperar el control sobre estos autodiálogos negativos. El cambio real ocurre cuando se comienza a detectar y a reemplazar los pensamientos negativos o más catastróficos por afirmaciones más reales, más positivas y que validen. Ponemos un ejemplo. Podemos decirnos cuando detectamos esos pensamientos. Estos son solo pensamientos. Para manejarlos voy a respirar lentamente, así puedo bajar la tensión. Y recordar que se activa en mi cuerpo por una señal errónea, por algo que yo percibí de manera errónea. Entonces voy a tratar de parar, de autoalimentar mi situación. Puedo recuperar el control. No me voy a morir, porque nadie se murió de pánico.
Recordar que tiendo a prestar mucha atención a las sensaciones que son normales, pero como tremendas, porque los autodiálogos negativos perpetúan el mecanismo evitativo, o sea, la evitación, donde por lo general proyectan imágenes mentales negativas, catastróficas, en relación a la posibilidad de afrontar esa situación. Recordemos los ejemplos. Yo ya estoy anticipándome a que me puede dar un ataque de pánico, que no voy a poder recibir ayuda, ya que me estoy predisponiendo a eso, con lo cual lo más probable es que evite salir con todo eso. La autocharla ansiosa lleva a la evitación y esta produce más autodiálogos negativos y ansiosos. O sea, se empieza a crear un círculo vicioso que se perpetúa. Y el pánico se perpetúa por los pensamientos catastróficos, generados a partir de los síntomas de descompensación neurovegetativa, que son las sensaciones fisiológicas que podemos sentir, que describimos antes: sensación de mareo, palpitación, sensación de sofoco, sensación que me voy a morir o que voy a perder el control. Recordemos que un ataque de pánico se genera con síntomas de hipervigilancia fisiológica, o sea, prestar mucha atención a las sensaciones corporales de taquicardia, presión en el pecho, en lugar de permitir que esta reacción del cuerpo normal llegue a su máxima intensidad para luego descender. La persona panicosa tiende a agravar su crisis al iniciar estos autodiálogos negativos y catastróficos. Vamos a ver ahora los contenidos de los autodiálogos negativos. La preocupación es un contenido, ¿sí? Se imagina el peor escenario ante posibles situaciones futuras, anticipando lo peor. Y también lo que se hace es se sobreestima los aspectos negativos, hacerlos más grandes de lo que son. Otro contenido de los autodiálogos, lo que es el autocrítico, ¿sí? El contenido autocrítico, el juzgar y evaluar el propio comportamiento, marcando los defectos y las limitaciones, destacando cada error y cada falla, en lugar de ver ese cuadro completo, donde hay aciertos también. Hay errores, pero también hay aciertos. Entonces se tiende a ignorar las virtudes, las cualidades. La persona con ese contenido es más dependiente y responde a un pensamiento: qué tonto que sos, o qué tonta que sos, nunca vas a poder llegar a algo, o nunca vas a poder hacer las cosas bien. Mirá que capaz que es fulanito. Y acá a veces aparecen sentimientos de minusvalía, por lo que no creo tener, y aparece también la envidia por los logros de los demás, esos logros que aparentemente me parecen inalcanzables. Otro contenido es un autodiálogo en posición de víctima. Si hablamos de víctima, podemos decir que está desprotegida, desamparada, ansiosa, y suelen afirmar su condición de no poder cambiar y salir de esa situación, que no hay posibilidad de recuperación, que nada va a cambiar. Las expresiones habituales son: no puedo, nunca voy a poder, nunca voy a ser capaz de, ya es demasiado tarde, seguro va a fallar. Estos pensamientos van a promover un estado mucho más depresivo. Veamos otro contenido de los autodiálogos, que es el contenido perfeccionista. Se parece mucho al crítico, pero en lugar de sentirse más como apabullado, se obliga a actuar cada vez mejor. Esto no es sinónimo de excelencia ni de dar lo mejor, sino que es querer lograr lo imposible, porque somos seres humanos y perfectos no hay, hay uno solo. Y se genera ansiedad sobre todo con afirmaciones como: tus esfuerzos no alcanzan, no son suficientes, vas a tener que trabajar más, no tenés que fallar, no debes fallar, tenés que ser siempre complaciente y perfecto. Y lo que pasa acá es que no se tolera errores. Y su autovalía va a depender de las cosas externas, de lo que está afuera, de lo que ese afuera le devuelva, como el estatus, el dinero, la aprobación de los demás, ser amado por
todos. Sus expresiones recurrentes son tengo que ser el mejor o la palabra nunca. Y esto puede generar estrés crónico y mucho agotamiento. ¿Cómo contrarrestar esos autodiálogos negativos? Se contrarrestan desarrollando autodiálogos más realistas, más sanos, más factibles, que afirmen y que nos refuercen positivamente. No estoy hablando de ser positivo como diciendo no, acá no pasa nada, dale que todo va a estar bien, negando la realidad. No vas a tener ansiedad, porque eso es una falacia. Sino se trata de qué otra manera puedo pensar un autodiálogo positivo más real para la misma situación. Tomando como ejemplo el ejemplo de nunca voy a poder, como afirmación negativa, que genera enojo, tristeza y otras emociones. Puedo preguntarme y contrarrestar, ¿nunca pude? ¿Es verdad que nunca voy a poder hacer nada bien? ¿Hice algo bien? Estoy contrastando con la realidad y con la verdad. Y si sos cristiano, tenemos un plus súper, que es la palabra, donde tenemos muchísimos versículos en los cuales podemos refutar ese no puedo, encontrar verdad ahí. Hacerlo, sí, lleva esfuerzo, lleva tiempo, constancia, sobre todo práctica. Dado que lo anterior, al llevar por lo general muchos años de tenerlo automatizado, con lo cual ya se transformó en un hábito, sustituirlo por afirmaciones más reales y funcionales algunas veces va a salir con más facilidad y otras no. Por lo cual necesitamos afrontar la resistencia al cambio, porque hay algo que ya está estructurado de una manera. Porque aún creemos lo que dicen esos contenidos del preocupante, de la víctima, del crítico, del perfeccionista, como verdades absolutas. Y puede resultar difícil pensar de otra manera. Pero es posible ese cambio. Con Dios, mucho, mucho más. Para esto es necesario hacer un tipo de cuestionamiento que se llama cuestionamiento socrático, que van a consistir en someter cada argumento negativo a una investigación racional, espiritual, tomando la verdad de la palabra. Por ejemplo, vamos a hacer un cuestionamiento de pensamientos negativos. ¿Cuál es la evidencia para esto que pienso? Aparte, lo que estoy pensando, por lo general aún no pasó, pero creo que va a pasar como lo estoy pensando, o sea, negativamente, según lo que vimos. En esto siempre hay verdad, siempre es verdad. ¿Es esto siempre verdad? ¿Ha sido siempre verdad en el pasado? ¿Cuáles son las posibilidades de que esto realmente suceda y que sea verdad? ¿Cuál es la peor cosa que podría suceder si esto se concreta? Y acá recuerden lo que aprendimos, que las sensaciones son respuestas de lucha o huida. Y también recordemos el resto. ¿Qué debo hacer en el caso de que suceda lo peor? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Estoy viendo la totalidad de la situación? ¿Estoy siendo totalmente objetivo? De esta manera los pensamientos automáticos negativos pueden ser cuestionados, dado que lo que piensa el ansioso de esas situaciones suele ser irracional. Por ejemplo, en la próxima crisis de pánico me voy a morir o voy a tener un ataque cardíaco. Ahora, sí te valido que vos lo sientas así, pero es necesario que sepas que es irracional, que no va a pasar eso. Por ejemplo, en el punto 1 del cuestionamiento de pensamientos negativos, dice, ¿cuál es la evidencia para esto que pienso? Entonces el cuestionamiento sería de esta manera. ¿Cuál es la evidencia que las crisis de pánico causen ataques cardíacos? La respuesta es que la estadística demostró que no hay evidencia. Entonces, el pensamiento más funcional sería, una crisis de pánico es inofensiva, aunque sí suele ser bastante incómoda y displacentera. Puedo tolerar que el pánico aumente, llegue a un máximo y que va a disminuir.
como ya vimos que sucede. Y mi corazón seguirá tan sano como siempre. Fíjense qué diferente es decir, me voy a morir de manera segura. Antes de terminar, quiero compartirles un fragmento de la vivencia de una de mis pacientes que tuvo un trastorno de pánico. Van a ver cómo se ven en los ejemplos de ella lo que hablamos hoy. Se los voy a leer para que sea lo más fiel a sus palabras y sus vivencias. Claramente pedí permiso, por eso es que puedo compartirles de esta manera. Tenía síntomas físicos los síntomas físicos que tenían era dolor de panza, diarrea crónica, palpitaciones, cansancio en las piernas, temblor, necesidad de moverme, como la sensación de escapar, pero sin saber a dónde ir, mucho calor. Tenía miedo. El miedo más grande era descomponerme y no tener un baño cerca. ¿Se acuerdan cómo asociamos un lugar con las emociones y la posible aparición de pánico? Bueno, acá está el ejemplo. Miedo a comer alimentos que no me generaban confianza y así fui achicando mi dieta a 6 alimentos. Ir al supermercado, tener que esperar mucho tiempo en la cola y pensar, ¿y qué pasa si necesito ir al baño? Ir a los actos escolares de mi hija, que la gente me pregunte por qué estaba tan flaca o tan delgada, estar en un espacio con muchas personas que me miren y me perciban y que perciban mi miedo. Sensación de asfixia. Les estoy leyendo lo que esta paciente vivió. Sí, ya está dada de alta, ya está súper bien, pero ella vivió eso. Viajar en una ruta o en una autopista, no tener un baño cerca. Luego comencé a cambiar esa imagen de no tener un baño cerca por una ruta que sea igual a un baño gigante. O sea, cuando tengo la necesidad de parar, paro. Miedo a viajar en el asiento de adelante, siempre viajando en el asiento de atrás, tomada de la mano de mi hija, porque me daba la sensación de seguridad. Fíjense cómo van siendo las asociaciones. Viajar en colectivo, subte, era la sensación de perder el control y no poder bajarme cuando yo quisiera. Buscar estar cerca de las puertas, de las ventanas abiertas, necesidad de ir escuchando música para concentrarme en la letra. Luego empecé a disfrutar el viaje y mirar el cielo, los edificios, etc. En una oportunidad me quedé atrapada en un corte sobre el puente y pensé, ¿ahora qué hago? Respiré y le dije a Dios, ¿qué me querés enseñar con esto? Y tomar esa situación como un momento de aprendizaje cambió mi enfoque. Y se me vino una palabra, divertir. Y ahí agarré un cuaderno y empecé a imaginar situaciones teatrales con humor, que me generaban ganas de reírme, usando el miedo como disparador. También tenía miedo a no poder volver a ser mamá, porque tomaba mucha medicación. Llegué a tomar 9 pastillas por día. Y por mi bajo peso. Sensación de perder mi sueño como agua entre los dedos. Miedo a las reuniones familiares, a la mirada y el control de los otros, que vean mi delgadez y la imposibilidad de comer, sentirme no apta, no valiosa. Ir a la plaza, lugar sin baño, necesidad de ir con mi cartera, con un kit de higiene personal por si me descomponía. Miedo a salir sin medicación en la cartera. Miedo a salir de casa, sentir bronca contra mi propia vida. Cambiar mi enfoque, que el proceso empiece por mí. Miedo a poner en palabras lo que pienso, ir descubriendo nuevas formas de comunicarme y que mi hablar sea constructivo. Tenía miedo a vivir para siempre medicar. Miedo a tener relaciones sexuales, incomodidad con mi propio cuerpo. Preferir encerrarme en mí misma a que compartir con mi esposo. Miedo a salir de la cama, cada día era un desafío. En una parte de mi cuaderno decía, el pánico nos hace creer que si nos quedamos en casa, esa es una posición menos riesgosa que si nos aventuramos a explorar otras opciones. No te acostumbres a vivir mal, porque Jesús tiene un plan mucho mejor para nosotros. Poder ir modificando el pensamiento pesimista que nos hace mantenernos en una posición de abatimiento por pensamientos basados en lo que Jesús dice, amplía nuestra visión y nuestras posibilidades. Esto lo dijo una paciente que vivenció todo un proceso de trastorno de pánico.
y hoy está sana, libre. Hay mucho más para ver, como determinadas reglas para usar las autoafirmaciones más sanas, preguntas claves para identificar los pensamientos autoafirmativos, automáticos, perdón. ¿Qué puedo hacer para poder trabajar sobre esto? Ejercicios. Pero bueno, ya estamos sobre la hora, así que dejamos acá y los esperamos la semana que viene con más Escuela de Familia. Dios te bendiga y te abrazamos fuerte.